Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Martes 2 de junio, 16 horas. Ingeniero Cristian Sánchez, Barcelona, España. Buenas tardes a todo el público asistente en esta segunda jornada de la 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2020 Nikola Tesla, en el cual en esta charla que va a ser disertada por el ingeniero Cristian Sánchez, que está en Barcelona, en España, de la empresa Globe, titulada Estrategias para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, en el cual le agradecemos profundamente al ingeniero Sánchez su deferencia que tuvo con nuestra institución, con nuestra casa de estudio, que aceptó de primera instancia cuando la organización le propuso que sea uno de los disertantes en esta edición. Muchas gracias, ingeniero Sánchez, y a continuación el ingeniero Alejandro Sumaeta, también miembro de nuestra casa de estudio, realizará y presentará a nuestro disertante en esta segunda jornada, que la verdad que nosotros estamos muy contentos por la cantidad de asistentes y de público que tenemos en cada conferencia. Buenas tardes a todos. En esta segunda jornada de la Semana de Ingeniería 2020, en modo virtual, tengo el orgullo de presentar a Cristian Sánchez, al ingeniero Cristian Sánchez, que es un ingeniero de nuestra casa, es tucumano, es un arquitecto de software apasionado con más de 10 años de experiencia trabajando en el desarrollo de software, utilizando muchísimas tecnologías, tiene una sólida experiencia en aplicaciones Java 2E, ha sido desarrollador, ingeniero de pruebas, líder tecnológico y arquitecto en diferentes proyectos a lo largo de su experiencia profesional. Ha trabajado en diversos equipos distribuidos geográficamente, Argentina, China, Alemania, Estados Unidos, Canadá e India, por nombrar algunos, y fue miembro del equipo y liderando muchos de esos proyectos. Trabaja actualmente en Globo como software engineer nivel 3, fue arquitecto de software en McAfee Intel, fue líder técnico en Intel y fue ingeniero software senior en Motorola Argentina S.A. Tengo el orgullo y el inmenso placer de presentar a Cristian Sánchez en esta presentación. Disfrútenla y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también para formar parte de esta jornada. La verdad que cuando me llamaron me pareció una muy buena idea y me pareció, hay algo que me dijo Alejandro, que fue quien me contactó, que era una oportunidad de devolverle algo a la universidad después de haber pasado tantos años ahí. La verdad que por eso me pareció sobre todo una buena idea. Bien, entonces mi presentación de hoy, lo que voy a hacer es contar una historia que ocurrió durante más o menos 4 años para un producto en particular en el que trabajé mientras estaba en Intel y McAfee. Y lo que voy a contar es cómo este producto, o cómo la arquitectura de este producto fue evolucionando. La historia que voy a contar va desde el año 2015 más o menos hasta el año 2019. Pero bueno, voy a intentar resumir en estos 40 minutos más o menos a todo ese tiempo. Y como decía, lo que voy a contar es cómo fue evolucionando la arquitectura de este producto para ir soportando, a medida que evolucionaba más, soportar mayor volumen de datos. Y lo que voy a contar es qué problemas tuvimos, cómo fuimos resolviéndolos, qué tecnologías usamos para poder resolver algunos de esos problemas. Y sobre todo qué aprendimos, yo y el equipo en el que trabajaba, que aprendimos en cada una de esas instancias, ¿sí? El producto, digamos, el producto del cual voy a hablar es un producto empresarial de seguridad informática. Es una solución on-prem, es decir, que sea on-prem significa que nuestros clientes, una vez que compren el producto, necesitan instalarlo en su propio data center. No era un producto que iba a ofrecer servicios en la nube ni nada, que después terminó siendo, que voy a mostrar al final cómo fue, pero originalmente esa era la idea. Y la propuesta de negocio era proveer un conjunto de herramientas para que el área de seguridad informática de alguna empresa, cuando
tenga sospechas de que sufrieron algún ataque o sufrieron el robo de alguna información, tener un conjunto de herramientas que le permita empezar a hacer búsquedas. Es decir, analizar los diferentes dispositivos, ver en qué estado están, tener mucha visibilidad sobre, no sé, qué procesos están corriendo, qué puertos tienen abiertos, etcétera, etcétera. Como para que a este investigador del área de seguridad le permita encontrar, por ejemplo, quién fue el paciente cero de ese problema, y a partir de ahí empezar a ejecutar acciones que van a remediar ese problema que tuvo. Como requerimiento no funcional, la idea era que tenga un alcance y una visibilidad de esos dispositivos casi en tiempo real, tener una consola central de acceso, es decir, desde un único lugar central poder acceder y ver toda la información de estos dispositivos. El objetivo inicial fue soportar al menos 500.000 estos dispositivos, y que cualquier búsqueda que yo, si fuera el del área de seguridad que estoy haciendo, quiero hacer alguna búsqueda en particular, en menos de un minuto tener la respuesta de ese 500.000 de devices que están en ejecución y que están usándose en la empresa. Como para que tengan una idea un poco, digamos, qué tipo de búsquedas podía hacer, qué tipo de visibilidad necesitaría esta área de seguridad de la empresa. Por ejemplo, se puede preguntar qué dispositivos tienen un archivo con un hash en particular, un SHA-256, por ejemplo. Si sé cuál es el SHA-256, podré buscar en todos los devices y ver en dónde está ese archivo, qué dispositivo lo tiene. Qué procesos, por ejemplo, están actualmente en ejecución en todos los dispositivos. Si existe algún dispositivo que haya visitado un website en particular en las últimas 48 horas. O, por ejemplo, algo un poco más específico, es decir, qué puertos tiene abierto un dispositivo en particular, pero solamente quiero ver los que tienen Windows 10 Service Pack 1 instalado, nada más. Todas estas preguntas son preguntas que alguien que está haciendo un análisis de seguridad va a necesitar hacerse y necesita una respuesta. Y este producto que nosotros necesitábamos desarrollar iba a darle la capacidad de responder esas preguntas. Para eso, la arquitectura que planteamos originalmente fue tener un servidor central que iba a ser el que gestione el flujo de todos los datos, gestione el ciclo de vida de estos dispositivos, provea también la interfaz de usuario, digamos, que sea como el lugar central donde se centraliza, digamos, todo el manejo de la información. Por otro lado, necesitamos en cada uno de los dispositivos, y cuando digo dispositivos son computadoras de los empleados. Por ejemplo, yo en ese momento trabajaba en Intel, posteriormente nosotros teníamos instalado este producto en nuestra oficina, en toda Intel en realidad. Entonces cada uno de nosotros, empleados de Intel, teníamos un proceso que estaba constantemente en ejecución, esperando que le hagan preguntas. Cuando le hacían preguntas, analizaba localmente ejecutaba la búsqueda localmente, por ejemplo, procesos en ejecución, puertos abiertos, etcétera, etcétera. Tenía la respuesta y la devolvía a este servidor central. Entonces, necesitamos tener un agente que esté en ejecución continua y en forma persistente en estos dispositivos. Y para resolver el problema de comunicación entre los dispositivos y este servidor central, decidimos usar MQTT. MQTT es un protocolo de comunicación. Decidimos usarlo porque la compañía ya tenía una solución basada en MQTT. Nos pareció que nos servía para el caso de uso que teníamos y iba a posibilitar que nuestro producto se acople al ecosistema de diferentes productos que ya existían asociados a la seguridad informática. Es decir, nos iba a permitir desde el punto de vista organizacional hablar un único lenguaje, un único mecanismo de comunicación entre todas las aplicaciones y en un futuro potencialmente incluso poder habilitar nuevos casos de uso. MQTT, para explicar brevísimamente qué es un protocolo bastante liviano, bastante lightweight, basado sobre TCP, y la diferencia que tiene con por ejemplo, TCP/IP o por ejemplo un HTTP request, la diferencia que tiene es que en lugar de que se establece la conexión, se intercambia información y la conexión se cierra. En este caso, MQTT lo que necesita es mantener una conexión persistente y de esa forma nos ahorramos también los recursos que son necesarios para cada vez que hace falta algo establecer una conexión. Entonces, y hay un broker que es parte, digamos, del protocolo MQTT,
que actúa como un hub, como los viejos hub o switch que teníamos, que antes veíamos en redes en la universidad. Actúa como un hub que no es más que nada una aplicación, abre un puerto y diferentes clientes se conectan a ese puerto y es lo que permite la conexión entre diferentes clientes, digamos. Entonces, por un lado nosotros teníamos el servidor, por otro lado teníamos diferentes clientes, como en este caso tengo cliente 1 y 2. Los tres establecieron una conexión persistente y después funcionaba con un modelo PubSub, que quizás muchos ya escucharon hablar de eso. Es decir, los clientes se suscriben a un tópico en particular y se quedan esperando mensajes en ese tópico, ¿sí? Entonces, como en este caso, por ejemplo, estos clientes se conectaban a estos dos tópicos, /news y /queries, y en algún momento cuando nuestros usuarios ejecuten una búsqueda, desde el servidor lanzamos un mensaje hacia el MQTT broker, y este broker lo que hace es propagar esos mensajes a través de los clientes van a ejecutar la información y devolverla, ¿sí? Entonces, nuestra primera versión de la arquitectura tenía esta forma. Teníamos un servidor, como dije originalmente, que era el central. Este proveía su interfaz de usuario, tenía un motor de búsquedas, que era el que traducía el lenguaje de búsqueda para humano, lo traducía para el lenguaje máquina, digamos, porque teníamos un protocolo específico que desarrollamos nosotros para la comunicación entre el servidor y los dispositivos. Tenía un agregador de datos. El agregador era necesario porque necesitábamos mostrar la información de una forma agregada en la interfaz de usuario. Tenía su base de datos local. En ese momento elegimos usar Elasticsearch. No voy a ahondar mucho por qué lo definimos, pero básicamente fue porque tenía las capacidades que nos hacían falta para hacer búsquedas por texto libre y demás. Y teníamos un módulo de gestión de dispositivos que era más que nada para configuración y demás. Cada dispositivo lo que tenía era un agente, que era este agente persistente, que era un proceso que estaba continuamente en ejecución, y un cliente MQTT, que era el cliente MQTT que se conectaba específicamente con el broker. No es parte de esta presentación, pero mucho trabajo alrededor de esto fue asegurarnos que esta conexión entre el cliente MQTT y el broker MQTT fuera lo más segura posible, porque la información que se iba a transmitir de un lado hacia el otro era bastante sensible. O sea, historial de browsers, procesos en ejecución, nombres de archivos, digamos, no el contenido, pero por ejemplo el nombre. Entonces, teníamos también el requerimiento de asegurarnos que sea lo más seguro posible, también para que nuestro producto no sea un vehículo para eventuales ataques también, ¿sí? Y todo esto, como dije, necesitaba ser instalado en la empresa de nuestros clientes. En su propio data center necesitaban instalar un servidor. Nosotros lo que proveíamos era imágenes de máquinas virtuales. Ellos instalaban todo y se encargaban de la gestión y el monitoreo, pero nosotros teníamos obviamente que darles herramientas para que pudieran monitorear el estado de los diferentes componentes. Bien, hicimos pruebas iniciales y siguiendo este modelo vimos que podíamos, por ejemplo, buscar en 100.000 dispositivos, y estas pruebas fueron en el laboratorio donde pudimos simular 100.000 dispositivos, y pudimos preguntarle a todos estos dispositivos qué procesos tienen en ejecución. Nos devolvieron toda la información de qué procesos estaban en ejecución en ese momento. Agregamos toda la información y se la mostramos al usuario en menos de 10 segundos. Alrededor de 10 segundos, pero creo que era un poco menos. Nuestro requerimiento original era soportar 500.000. Entonces, cuando empezamos a analizar, esto fue a mitad del proyecto, empezamos a analizar un poco más y descubrimos que los brokers MQTT tenían un límite físico de no soportar más de 100.000 dispositivos concurrentes conectados. Entonces, evolucionamos la arquitectura de nuevo y lo que decidimos fue distribuir estos brokers en diferentes servidores. Entonces, la arquitectura pasó de esto a algo así, donde teníamos un servidor, como siempre, con su propio broker, y después diferentes servidores, donde cada servidor tenía su propio broker, y los clientes tenían un mecanismo más o menos inteligente para elegir a qué broker conectarse. Hacían un ping a todos, y el que tenía menor latencia era el que asumían que estaba más cerca y se conectaban a ese. Entonces, de esta forma lo que teníamos era una fábrica de brokers MQTT que estaban todos conectados entre ellos.
Y estos brokers se encargaban de rutear los mensajes hacia los dispositivos y de los dispositivos al servidor. Entonces, para explicar brevemente cómo funcionaba esto, este producto, digamos, los clientes estaban acá en la interfaz de usuario, ejecutaban una consulta, la consulta se enviaba al MQTT broker de este servidor. Este MQTT broker se encargaba de distribuirlo a lo largo de los brokers que existieran, y estos brokers distribuían el mensaje a los dispositivos. Los dispositivos procesaban la información en forma local, ejecutaban la búsqueda que hiciera falta ejecutar y devolvían la información, ¿sí? Es decir, acá, por ejemplo, este broker que tenía 2 dispositivos enviaba 2 mensajes de vuelta, este que tenía 3 dispositivos conectados enviaba 3, y este que tenía 1 enviaba 1, ¿sí? A final de cuentas, toda la información llegaba de nuevo al servidor, se agregaba, digamos, cuando digo agregarla es, por ejemplo, contar cuántos dispositivos habían contestado que tenían tal proceso en ejecución, o si preguntamos, por ejemplo, puertos abiertos, cuántos dispositivos había con ese puerto abierto en particular. Y finalmente esos resultados se mostraban en la interfaz de usuario. Bien, con esto lo que tuvimos después hicimos más pruebas de laboratorio, y con esta nueva arquitectura pudimos ejecutar o simular en realidad cerca de 300.000 dispositivos, y pudimos ejecutar la misma búsqueda anterior en alrededor de 20 segundos. Y proyectamos que para 500.000 dispositivos, que era el objetivo, estaríamos alrededor de 40 segundos. Los números dichos así nomás, digamos, no parece tanto, pero cuando terminamos este proyecto nos dimos cuenta de las capacidades que tenía, y es, si yo tuviera una empresa que tiene 500.000 de dispositivos y quiero saber quiénes tienen tal archivo, en menos de un minuto puedo saber. Y para empresas que son grandes y que tienen y que sufrieron y que saben que sufrieron algún ataque y no saben dónde está ese ataque, la verdad que esto era bastante valioso, y era poco tiempo en realidad para saber, en 40 segundos, saber dónde estuvo el problema y qué pasó, ¿sí? Este fue el primer release que hicimos. Los resultados fueron bastante positivos. Algunas empresas financieras comenzaron a instalarlo, incluso algunas áreas del Departamento de Defensa de Estados Unidos también lo instalaron en cadenas de casinos y hoteles, y bueno, Intel también. La empresa financiera en particular, digamos, la voy a nombrar porque incluso me tocó ir físicamente a ayudarlos a hacer la primera instalación, porque fueron nuestros primeros beta testers. Era la financiera de General Motors, y tenía alrededor de 150.000 empleados, y cada empleado con uno o más dispositivos, entonces todos estaban monitoreados con eso. En total, después de este primer release, logramos instalar logramos instalar este producto en 1 millón de dispositivos en diferentes clientes, y lo que pudimos hacer o asegurar de alguna forma es que podíamos escalar horizontalmente agregando más brokers al MQTT. Es decir, sabíamos que el límite son 100.000, entonces potencialmente un cliente con 800.000 dispositivos debería instalar 8 brokers de esos, y podía escalar horizontalmente. Hasta ahí era toda alegría y todas buenas noticias, hasta que apareció un potencial cliente que era un banco español, que tenía un problema particular. Es decir, necesitábamos soportar este nuevo cliente que tenía una infraestructura especial. Es decir, tenía diferentes ubicaciones remotas con una alta latencia y un bajo ancho de banda, ¿sí? ¿Eso qué significa? O sea, este cliente lo que tenía era, no sé, en diferentes lugares de Europa, no sé, en una ciudad en particular, su infraestructra de red tenía un conjunto de nodos, de switch y demás en ese lugar, y tenía una única conexión punto a punto con una oficina central. Y esa única conexión punto a punto le costaba dinero porque era algo propietario, entonces el tráfico que circulaba por ese canal no era gratis, y el ancho de banda que tenía no era muy grande. Y nosotros, cuando empezamos a hacer ciertas pruebas, no tuvimos esto mucho en cuenta en cuanto al volumen de datos que sacábamos de los dispositivos, porque nos pareció que era
era mucho más importante tener visibilidad que en realidad asegurar que no estuviéramos interfiriendo sobre la infraestructura de la empresa. Entonces, lo que empezamos a analizar esta situación y este problema, y lo que vimos, vimos que nuestra arquitectura se iba a moldar de una forma como esta. Entonces, teníamos una oficina central de este banco, tendría nuestro servidor con todos los componentes que ya nombré. En la zona A, por ejemplo, podría haber esta cantidad de dispositivos con 2 brokers, y en esta zona B, un solo broker con N dispositivos. Y el problema, como mostré antes, es que cada vez que un dispositivo enviaba un mensaje a uno de los brokers para ser enviado al servidor, el broker lo que hacía era simplemente hacer un forward de ese mensaje. Es decir, si 3 mensajes llegaban al servidor, 3 mensajes salían. Entonces, cuando pensamos en una siguiente evolución de la arquitectura, lo que decidimos fue hacer esto. Agregamos, por valga la redundancia, un agregador en cada uno de estos servidores. El mismo agregador que teníamos en el servidor, ahora lo distribuimos en estos servidores. De forma que cada vez que llegaban los mensajes a un broker, esos mensajes se agregaban en este servidor, y en lugar de salir, en este caso 3, pero bueno, eran cientos o miles, en lugar de salir un mensaje por cada dispositivo, salía uno solo hacia el servidor. Y de esa forma reducíamos el ancho de banda. También agregamos compresión y demás, pero en general funcionaba más o menos de esta forma. Entonces, de esta forma lo que hicimos fue, ahora de nuevo, teníamos un cliente ejecutando, un usuario ejecutando una búsqueda. Esa consulta se distribuía a través de los diferentes servidores. Los servidores hacían forward de esa consulta a los devices. Los devices localmente, de nuevo, van a procesar y ejecutar la búsqueda. Van a tener la respuesta, y ahora, a diferencia del modelo anterior, donde teníamos un resultado por cada device, tendremos un solo resultado que se envía al servidor central. No agregamos datos porque los datos ya están agregados, y simplemente lo mostramos en la interfaz de usuario, ¿sí? Esto nos permitió poder escalar mucho mejor y poder soportar diferentes tipos de clientes, que tienen, como por ejemplo, clientes que tienen quizás una ubicación remota, donde la latencia y el uso del ancho de banda es bastante sensible. Entonces, lo que hicimos fue empujar, digamos, procesamiento hacia los límites exteriores del servidor para poder escalar mucho mejor y proveer un mejor servicio. Entonces, para esta primera versión de este producto, las lecciones que aprendimos fue que la elección del protocolo de comunicación entre clientes y servidores es crucial. En este punto nosotros elegimos MQTT porque era liviano, porque soportaba conexiones persistentes, que era lo que necesitábamos. Necesitamos tener llegada casi inmediata a los dispositivos. Y además permite también un bajo acoplamiento, que eso es algo bastante beneficioso de protocolos que siguen este modelo de publisher-subscriber, en donde, por ejemplo, el servidor no necesitaba saber cuántos dispositivos estaban conectados o incluso dónde estaban esos dispositivos. Lo único que hacía era enviar un mensaje, y el conjunto de brokers MQTT se iban a encargar de rutear y distribuir ese mensaje hacia donde hiciera falta, ¿sí? Y de la misma forma, los clientes, una vez que tuvieran la respuesta, iban a enviar el mensaje sin saber dónde estaba el servidor. Lo único que hacían era enviar un mensaje a través del canal MQTT, y de nuevo la misma fábrica de brokers MQTT es la que se iba a encargar de rutear el mensaje y hacer delivery y entregarlo donde hiciera falta. También la siguiente lección que aprendimos de esto fue que distribuir el procesamiento en diferentes niveles del flujo de datos permite obviamente una mejor distribución de carga y mayores oportunidades de escala. Es decir, ahora que teníamos, la operación más cara de todo este procesamiento era justamente la agregación de datos. Y lo que hicimos fue justamente distribuir la agregación de datos. Y esta agregación ahora se podía distribuir en diferentes lugares. Cada vez que tuviéramos un broker, teníamos esta oportunidad de agregar datos, entonces podemos soportar una mejor escala. Y algo que hicimos posteriormente a este proyecto fue
que incluso en los mismos dispositivos agregaba la información antes de devolverla. Entonces, teníamos agregación en diferentes niveles. Primero a nivel de dispositivo, por ejemplo, quizás la pregunta que le hacíamos al dispositivo era saber, no sé, queremos saber cuántas veces el usuario entró a un sitio en particular en las últimas 48 horas. Previa a esa agregación que hacíamos, el dispositivo devolvía una lista de todos los, digamos, una lista que incluía el mismo nombre o el mismo sitio, y en lugar de eso ahora el dispositivo empezó a agregar, devolvió información agregada. En los agregadores en estos brokers MQTT volvíamos a agregar la información, pero ya de diferentes dispositivos, y minimizábamos siempre hacia destino la cantidad de mensajes que hacía falta que retornan. Y lo otro que aprendimos para soluciones on-prem, es decir, soluciones que se instalan en la infraestructura de nuestros clientes, es necesario tener en cuenta la infraestructura y pensar qué diferentes tipos de infraestructura puede haber, qué diferentes cuestiones de networking puede haber en ese cliente, y ver cómo nuestra arquitectura es lo suficientemente flexible como para poder amoldarse a todas esas necesidades. Hoy, por ejemplo, si pensamos mucho en la nube y demás, esto nos parece incluso hasta antiguo, es decir, que no hace falta, pero sobre todo para esta industria de seguridad informática todavía hay muchas empresas que prefieren tener toda la información en sus propios centros de datos porque puede ser información sensible, y porque no, obviamente, digamos, al estar contenida dentro del centro de datos de la empresa, esta empresa puede determinar y definir de qué forma los protege y asegurarse de que no haya ningún filtrado. Por ejemplo, como ahora voy a contar una evolución que hubo referida a la nube, pero referido a esto, nosotros decidimos usar Amazon Web Services para la parte de la presentación que sigue, pero en un momento quisimos venderle este producto a Walmart y ellos decidieron no usarlo porque usábamos Amazon. Para ellos consideraron que era competencia, entonces decidieron no usarlo y no comprarlo, digamos. Pero siempre, y también, por ejemplo, las oficinas del gobierno de Estados Unidos también siempre son bastante reticentes a tener datos fuera de su propio centro de datos. Y es por eso que siempre, para este tipo de industria incluso, siempre es necesario pensar en que eventualmente el producto que estamos desarrollando, que quizás hoy está solamente en la nube, eventualmente algunos clientes van a querer instalarlo en su propio centro de datos, y para lo cual necesitamos tener en cuenta la infraestructura que tienen. Y por último, para esta parte, hay un patrón de procesamiento de datos que se llama embudo, funnel en inglés, pero es el embudo en el que, y me pareció muy bueno como metáfora, es decir, para el procesamiento de datos de este volumen, pensar en nuestro pipeline de procesamiento como un embudo en el cual en un extremo tenemos una boca bastante abierta donde recibimos información de muchísimos lugares, y a medida que va pasando y se va acercando hacia el otro extremo que es mucho más chico y tiene menor capacidad de procesamiento y menor carga y demás, durante el procesamiento de ese embudo es necesario ejecutar ciertas tareas, como por ejemplo agregar datos, filtrar datos, enriquecerlos incluso, hacerlos más chicos, comprimirlos. Es decir, a medida que los datos van transitando por el camino de en las diferentes etapas que nosotros definimos que iba a transcurrir, siempre como patrón de diseño para el procesamiento de datos, pensar en un embudo ayuda mucho, ¿sí? Bien, ahora voy a pasar a la segunda parte en la que empezamos a evolucionar este producto, pero empezamos ahora a ofrecer servicios en la nube. Y esto tiene que ver, quizás es un poco más nuevo y parece incluso menos anticuado que el anterior. El problema que tenía el producto, o sea, no la arquitectura, pero el producto en sí, es que fomentaba un modelo reactivo. Es decir, esta oficina de seguridad iba a actuar cuando tuviera la sospecha de que algo había ocurrido. Es decir, quizás
a alguien le llegó un mail y hizo clic en un lugar donde no tenía que hacer, y eso se le descargó un malware, y cuando se da cuenta que la máquina le empezó a funcionar lento y demás, llama al área de seguridad, cuenta que hizo clic en algún mail, y ahí es donde, con nuestro producto, como mencioné antes, con la versión anterior, ahí es donde podía empezar a usarlo, empezar a buscar en diferentes lugares si es que ese malware se había distribuido en diferentes lugares o no. Pero el problema de ese modelo es que es reactivo, es bastante útil, pero es reactivo. Y el problema es que quizás el área de seguridad se entere de este problema cuando ya está más o menos distribuido en diferentes lugares, ¿sí? Y esa era una limitación de la versión anterior. Entonces, la propuesta desde el punto de vista de producto para esta evolución fue, ya que tenemos un agente persistente en los dispositivos, en estos devices, en las computadoras de los usuarios, tenemos un agente que está corriendo todo el tiempo y que hoy, hasta este momento, lo único que hacía era esperar que le pregunten algo. Podíamos usarlo para que además haga un monitoreo local. Es decir, haga un monitoreo local de qué procesos estaban en ejecución y básicamente se integró con algunas herramientas y otros productos que ya existían en Intel, que servían para eso, es decir, servía para, por ejemplo, determinar reputación de archivos, en base al comportamiento, determinar cuán riesgoso era, etcétera, etcétera. Y lo que con nuestro agente pudimos hacer fue que calcular cierto riesgo para todos los procesos que estaban en ejecución, y en base a ese riesgo, si ese riesgo superaba a cierto nivel, nuestro agente local podía empezar a registrar todos los eventos e enviar la información a la nube. Cuando digo registrar los eventos, me refiero a, por ejemplo, si en este proceso abrió un puerto, abrió un archivo, borró un archivo, renombró un archivo, se conectó a una IP en particular, etcétera, etcétera. Todos esos eventos se registraban en forma local y cada cierto tiempo se enviaban a la nube. Y en la nube lo que íbamos a hacer era calcular métricas de esos procesos, registrábamos los dispositivos afectados, y lo que hicimos posteriormente fue usar toda esa información que teníamos de ejecución de procesos para hacer un análisis de riesgo sobre esos eventos e incluso descubrir procesos que eran riesgosos, pero que estos agentes no lo habían detectado como riesgosos. Eso es lo bueno que tiene de trabajar en la nube, que es decir, que nos permite quizás con solo hacer cambios o agregar nuevas capacidades en nuestros propios servicios, podemos agregar nuevas features o nuevas capacidades para el producto, ¿sí? Para esta segunda evolución lo que usamos fue Apache Kafka. Usamos Kafka, ahora está bastante de moda, pero lo usamos porque ya existía un servicio de Intel que estaba basado en Apache Kafka, entonces nos pareció también bueno integrarnos con ellos, y además, al igual que en el ejercicio anterior, que en el release anterior, lo que hicimos también fue proveer nuevos requerimientos e intentar que ellos implementen ciertos cambios para beneficiar por un lado nuestro producto y para que el producto de ellos sea incluso mucho mejor. Acá voy a describir muy brevemente cómo funciona Kafka, pero solamente para poder entender un poco mejor algunos problemas que tuvimos después. Voy a omitir a propósito varios detalles, pero voy a contar un poco cómo funciona. Entonces, Kafka es un bus de comunicación. Lo que tiene es, digamos, soporta que los mensajes que se envían a Kafka estén distribuidos en diferentes tópicos, y cada tópico tiene un shard, uno o más shards, ¿sí? Como en este caso tengo un tópico y tengo 7 shards, ¿sí? ¿Qué ocurre? Supongamos cuando estos eventos que venían de los dispositivos se envían a la nube, los destinábamos a Kafka. Esos eventos se enviaban a Kafka, y Kafka lo que hace es, para cada uno de estos mensajes, nosotros determinamos cuál era en Kafka se conoce como sharding key. Sobre esa key se aplica una función que determina a qué shard ese mensaje debería, en qué shard de los que hay, ese mensaje debería ser almacenado. Es decir, viene un mensaje, se calcula, con una sharding key en particular, se calcula que se aplica la función y dice que ese mensaje va al shard 1. Viene el segundo, va al 2. El tercero va al 5 y así. Entonces, los mensajes se van distribuyendo en los shards, y nuestra sharding key debe ser lo suficientemente buena como para asegurarnos que la distribución de eventos
sea lo más pareja posible y esté lo más balanceada posible. Lo que no queremos es que haya pocos shards con muchos mensajes, mientras haya algunos otros que tengan pocos mensajes. ¿Sí? Bien. Kafka lo que asegura en cada uno de esos shards es el orden, porque cada shard funciona como una cola de mensajes. Y Kafka asegura el orden de esos mensajes. Es decir, el primer mensaje que entró al shard el último mensaje que ingresó a ese shard va a ser el primer mensaje que sale de ese shard del lado de los consumidores. Es bueno que asegure el orden porque quizás, sobre todo si usamos una buena sharding key, queremos procesar ciertos mensajes en el orden en el cual fueron producidos. ¿Sí? También soporta redundancia, es decir, cada shard es redundante y hay copias, y eso lo maneja Kafka por su cuenta, lo cual habilita que haya una alta disponibilidad, una alta durabilidad de los datos, etcétera, etcétera, y permite también una escala horizontal de la forma que voy a mostrar ahora. Por otro lado, hay consumidores. Cuando el consumidor se conecta a un bus de Kafka, Kafka se encarga de distribuir los shards en los consumidores que haya. Entonces, en este caso hay uno solo y lo que hace Kafka es asignarle esos shards a ese único consumidor. ¿Sí? Entonces, lo que hace Kafka es asegurar que cada uno de los shards siempre tiene asignado un consumidor. Si ese consumidor muere, ese consumidor es básicamente un nodo, ¿sí? Un nodo si esto está en Amazon Web Services, es una VM que tiene una aplicación Java, por ejemplo, que tiene un Kafka client y se conecta a un Kafka broker y está ahí escuchando y produciendo y consumiendo mensajes. Y la escala horizontal, como decía, la permite Kafka de esta forma. Cuando aparecen más consumidores, Kafka se encarga de balancear la cantidad de shards entre los consumidores que hay. Entonces, si hay, como en este caso, hay 7 shards y tengo 3 consumidores, va a asignarle 3 a uno y 2 a los otros 2. Kafka siempre también se va a encargar de que la cantidad de shards que cada consumidor tiene asignado sea más o menos pareja y esté balanceada entre los diferentes consumidores. Esto lo que permite es que el consumidor 2 solamente ve mensajes del shard 4 y del shard 5. Entonces, si por algún motivo tengo muchísimos mensajes y estos consumidores se van quedando atrás a la hora de consumir, porque digamos, se produce más de lo que pueden consumir, en este ejemplo que tengo puedo agregar hasta 7 consumidores y cada consumidor va a tener un único shard. Y eso va a permitir que tenga una máquina destinada a un único shard y de esa forma escala horizontalmente. Una vez que llegue a ese límite, lo que puedo hacer es incrementar la cantidad de shards y después incrementar la cantidad de consumidores. Pero bueno, más o menos eso es cómo funciona Kafka y es cómo asegura la durabilidad y la alta disponibilidad de los datos y cómo también ayuda a escalar horizontalmente. Entonces, cuando diseñamos esta nueva evolución del producto, como dije, usamos Kafka y lo que tuvimos fue un conjunto de microservicios en la nube que consumía mensajes de Kafka. Por un lado teníamos algunos servicios que simplemente registraban los eventos, es decir, llegaba un evento y lo guardaban en base de datos y nada más. Otros servicios que llegaban un evento, calculaban una métrica y guardaban la métrica en una base de datos. Y otros servicios que analizaban los eventos para descubrir en base a reglas, incluso algo de inteligencia artificial también, que yo no estuve muy involucrado en eso, era un área específica que sabía mucho de seguridad, en base a diferentes criterios y al análisis de los datos podían descubrir nuevas amenazas que quizás el dispositivo las había pasado por alto, pero en la nube podíamos hacer ese análisis de Analytics y ver que había amenazas que no aparecían. Todos exponían una REST API y la sharding key que usamos en este caso fue el YA256, el hash del ejecutable del proceso, porque asumimos que tenía suficiente cardinalidad. Aparecieron los problemas a medida que fueron instalándose en diferentes dispositivos esta solución, empezaron a aparecer los problemas. Uno fue que la cardinalidad esperada de la sharding key que usamos no fue la esperada. No teníamos tanta distribución de procesos, con lo cual no teníamos todos los shards de Kafka llenos todo el tiempo. Y eso era un problema porque significa que había algunos consumidores que estaban muy cargados y otros estaban ociosos.
Por otro lado, el volumen de datos, y esto fue lo más problemático para nosotros, fue que el volumen de datos fue 10 veces la estimación inicial. Es decir, a medida que los agentes en los dispositivos empezaron a ejecutarse y a recopilar información, por algunos bugs y por algunos problemas que había en esa gente, el volumen de información fue 10 veces lo que habíamos estimado originalmente. Y lo que notamos también es que subía considerablemente en horarios pico. Como trabajábamos con empresas, no sé, por ejemplo, con una entidad bancaria, a las 9 de la mañana de Estados Unidos, que era cuando todo el mundo encendía su máquina y empezaba a trabajar, el volumen de eventos se disparaba. Y al mediodía de Estados Unidos, por ejemplo, cuando la gente se iba a almorzar, el volumen de datos bajaba. Era curioso, digamos, pero era llamativo al mismo tiempo. Y como decía, originalmente al principio había algunos errores en los agentes que generó que haya muchos falsos positivos, que también eso hizo que se contaminaran las métricas, ¿sí? Entonces, ¿qué mejoras hicimos? Modificamos la Yarden Key que habíamos elegido originalmente. En lugar de usar el hash de los archivos, usamos un identificador que teníamos para cada device. Rediseñamos el cálculo el servicio que calculaba métricas. En lugar de leer un mensaje, calcular la métrica y almacenar en la base de datos, lo que hicimos fue hacer lo mismo que habíamos hecho en la versión anterior, nada más que esta vez en la nube. Leíamos mensajes en lote, agregábamos la información en memoria antes de impactar los datos en la base de datos. Eso hizo que este servicio escale mucho mejor. Y también filtramos los mensajes antes de que fueran procesados por estos otros microservicios. Este filtrado hizo falta porque, como dije, había errores en los dispositivos que generaban, por ejemplo, falsos positivos. Entonces, en base a ciertas reglas y lógica que pusimos en la nube, empezamos a descartar ciertos mensajes también para descomprimir un poco el volumen de carga que teníamos. Después de estas mejoras y de algunas más, volvimos a soportar de nuevo 1 millón de dispositivos activos, enviando información a la nube. Y cuando yo terminé en este proyecto, que fue cuando cambié de país y cambié de empresa, estábamos procesando alrededor de 1.200 millones de eventos por mes entre todos esos dispositivos, digamos. Y hasta ese momento la arquitectura de la aplicación, la verdad que era capaz de soportarlo. Y para terminar, ya esta es la última slide que tengo. Las lecciones que aprendimos, de nuevo para esta segunda evolución, fue que el análisis de datos para revalidar las suposiciones iniciales tiene que ser una tarea continua. Es decir, cada vez que tomamos una decisión, por ejemplo, la Yarden Key que íbamos a usar, porque asumíamos que la cardinalidad de esos datos era lo suficientemente buena, o el volumen de datos que esperábamos tener, y demás. Analizar los datos una vez que fueron procesados y que ya básicamente ya tenemos el problema, pero por lo menos analizarlos, tiene que ser una tarea continua. Necesitamos en forma recurrente analizar los datos y ver si nuestra arquitectura, las decisiones que teníamos, se adecuaban a la realidad que teníamos en ese momento. La elección de la Yarden Key para Kafka es crucial y tenemos que saber que esa Yarden Key, es decir, el atributo del mensaje que va a determinar a qué jar de Kafka va a parar ese mensaje, puede cambiar y es necesario que diseñemos nuestra solución asumiendo que puede y que seguramente va a ser modificada. Es importante capturar métricas y medirlas como parte también de un trabajo continuo. Es decir, además de analizar los datos, una vez que ya los datos fueron procesados y están guardados, mientras, si vemos que, por ejemplo, Kafka provee ya ciertas métricas y demás como para saber si algunos consumidores están quedándose atrás, o sea, no son capaces de procesar todos los mensajes, hay ciertas métricas que Kafka ya provee by default. Entonces, es necesario traquearlas y es necesario tener un sistema de alarmas que nos permitan anticiparnos a problemas para evitar que estos problemas que empezamos a ver los sufran nuestros clientes, ¿sí? Y lo otro también es analizar anticipadamente qué oportunidades de agregación tenemos de los datos previo a impactarlos en alguna base de datos. Acá lo que descubrimos fue que
que había muchos eventos por cada proceso. Entonces, por ejemplo, una de las métricas que era última fecha de ejecución, estábamos actualizándola casi continuamente. Y en lugar de hacer eso, lo que hicimos fue agregar la información y leer quizás 1000 mensajes de un único dispositivo y actualizar solamente la última fecha de ejecución de los procesos que tuvieron ejecución en esos 1000 mensajes que leímos. Entonces, de esa forma, agregando los datos en memoria, previamente impactarlos en la base de datos final, ayudó mucho. Y de nuevo, pensamos acá en el embudo como patrón de procesamiento de datos, y acá se veía mucho más, donde por un lado teníamos, como decía, llegamos a tener 1 millón de agentes enviando datos, y en el camino fuimos filtrando, agregando, enriqueciendo, comprimiendo, hasta el final, cuando el mensaje sale del otro lado del embudo, sale solamente el mensaje que hace falta, quizás ya está, incluso ya está agregado, o incluso ya está, o incluso no aparece porque lo filtramos. ¿Sí? Así que bueno, esto fue. Espero que les haya sido más o menos interesante y muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a realizar algunas preguntas que fueron posteando los chicos, las personas que participaron de la charla. La primera que pregunta Fer es si hay alguna empresa argentina que implemente arquitecturas del tipo arquitectura de seguridad con broker MQTT, si estás en conocimiento de eso. Sí, Claro, por ejemplo, en la oficina de Córdoba estaban instalando, usando, en realidad el nombre comercial de MQTT para Intel es DXL, DXL. Si lo googlean van a ver que incluso ahora lo hicieron open source y demás. Y cuando yo me fui estaba Claro, estaba empezando a hacer algunas instalaciones. Otra pregunta que tenemos es si MQTT es la tecnología que se utilizan en las botnet. En las botnet. En las botnet, no estoy seguro, sí. Pero surgió, lo usaba Google en su momento para Google Talk, y ahora se usa mucho para IoT, o sea, Internet of Things, el Internet de las Cosas, es donde se usa mucho. No estoy seguro de las botnet, la verdad no lo sé. Bien. Y Aldo nos pregunta si en los filtrados ustedes habían considerado aplicar detección y filtrado de anomalías, de outliers, en real time. Sí. Digamos, todo el filtrado de datos lo hacíamos también en Kafka. Habíamos definido un pipeline de procesamiento de datos donde había un servicio que escuchaba un tópico, lo procesaba, filtraba, enriquecía, o lo que tenga que hacer, lo publicaba en otro tópico, y desde ese otro tópico recién los diferentes servicios lo consumían. Entonces teníamos cierto pipeline. Era real time, digamos, quizás desde el momento de ejecución de ese proceso hasta que efectivamente lo teníamos procesado en la nube, pasaban algunos segundos, pero sí, era más o menos real time. Y la detección, en particular la detección de amenazas y demás, había un poco más de retraso. Podía pasar incluso minutos, pero más que nada porque tenía que ver con que quizás para poder detectar una amenaza en particular hacía falta un volumen de datos mucho más grande donde la amenaza se vea después. ¿Sí? Pero sí, no era real time, o sea, exactamente real time, pero cercano. Y bueno, la última pregunta de las que pudimos recopilar es que está relacionado con el último caso. La pregunta puntual es saber por qué arreglaron o lo solucionaron en la nube y no directamente en el dispositivo. Esos bugs que teníamos, bueno, ahí también descubrimos algo que también, digamos, fue también otra lección aprendida, hay ciertas empresas que para poder instalar una nueva versión de un producto en particular
necesita pasar por un proceso interno de validación de ese producto. Entonces quizás pasaban 6 meses, nosotros, o sea, hacíamos release de una versión nueva y quizás pasaban 6 meses hasta que esta empresa efectivamente lo instalaba en su infraestructura, digamos. Entonces fue difícil, no podíamos esperar 6 meses para tener esos problemas resueltos, y fue por eso que decidimos arreglarlo primero en la nube mientras esperábamos que nuestros clientes se actualizaban hacia la versión nueva. Bueno, fueron todas las preguntas. Te agradezco muchísimo, Cristian, el haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. Lo dejo a Pato Molina que haga la finalización formal de la charla, y bueno, muchísimas gracias otra vez. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, y aprovecho para mandar un saludo a familiares y amigos que tengo en Tucumán y en Santa Fe. Bueno, estando acá a la distancia a veces se extraña un poco, pero bueno, este tipo de cuestiones nos acercan también. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Cristian Sánchez. También muchas gracias al ingeniero Alejandro Zumaeta por su participación y moderar esta conferencia, a la cual hemos tenido una cantidad muy buena de estudiantes y docentes que estuvieron escuchando la disertación del ingeniero Cristian Sánchez. En nombre de nuestra casa de estudio, nuevamente un fuerte agradecimiento por su participación y su deferencia con nosotros. Para el público les comentamos que a las 18 horas es la próxima disertación, que estará a cargo del doctor Darío Rivera Vargas de México, con la conferencia Retos de la Ingeniería Sísmica para Salvar Vidas. A todos por su amable atención, muchísimas gracias y los esperamos a las 18 horas. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.